Hermanos, quiero compartir con ustedes hoy la palabra del Señor. Este tema al que hemos llamado envidia de la buena. Yo sé que los teólogos y los biblistas van a decir que estoy diciendo una herejía, porque no tendría que motivarles a tener envidia. Pero nosotros conocemos muy bien este dicho chapín, este dicho guatemalteco: tengo envidia, pero de la buena. Bueno, sin querer y sin pretender hacer de esta frase una afirmación bíblica o teológica, me encontré con un texto de la palabra del Señor y me emocioné tanto con ese texto que fui a revisar al menos 20 traducciones distintas de la Biblia. No vaya a pensar, uy, el pastor todo lo que sabe. No, usted lo puede hacer también. Ahí en esa app de la Biblia que usted tiene descargada, hay más de 56 traducciones de la Biblia. Así que usted también lo puede hacer. Solo le cambia ahí la traducción y le va a ir apareciendo una tras una para que usted pueda hacerlo también. Hoy tenemos mucha facilidad. El revisar esas traducciones nos ayuda a comprender de una manera más amplia el texto de la palabra del Señor. Pero dije, me emocioné tanto con este texto que no me quedó más que ir y averiguar qué es lo que decían las diferentes traducciones y cómo estas traducciones nos trajeron este versículo hasta el tiempo de hoy. Pero me topé con una sorpresa, y es que en todas las traducciones que revisé, cada uno de esos traductores siempre dijo lo mismo, no le cambió la palabra, no hicieron ningún cambio gramatical, no hicieron ningún cambio de sintaxis, no hicieron ningún cambio de términos, no, utilizaron la misma estructura para la oración, las mismas palabras. Nada más, lo que cambió fue la manera en la que se referían a Dios. Algunas decían Dios, otras decían Yahvé, otras decían Elohim, otras decían el alto, otras, cada uno según el tiempo en el que se hizo la traducción, así le pusieron el nombre de Dios con el que le llamaban en ese momento. Estoy citando Génesis capítulo 24 y el versículo número 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Por cierto, tenía 140 años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿En qué había bendecido Jehová a Abraham? Ayúdeme, hermano, yo sé que necesitamos cafecito todavía, aún. Ayúdeme. ¿En qué había bendecido Jehová a Abraham? ¿Y qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué se incluye en todo? ¿Verdad que como cae mal cuando a uno le dicen, mire, todo está incluido, solo esto sí lo tiene que pagar? Bueno, todo o nada. Todo es todo. No hace falta nada. A veces estoy ahí en la casa estudiando y mi esposa me manda un mensaje y me dice, ya está el almuerzo. Yo le digo, ¿ya está todo? Y ya no me responde. Entonces significa que todavía no está todo. Porque a veces bajo y no, todavía falta que ir, hay que ir a traer las tortillas, hay que hacer la limonada todavía, hay que poner los individuales en la mesa. Entonces no está. Pero Dios no es así. Si la Biblia dice que Dios estaba bendiciendo, que Dios había bendecido a Abraham en todo, es porque eso era todo, todas las áreas de la vida de aquel hombre. Así dice el texto. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Le animo, haga este ejercicio que yo hice, revise en las diferentes traducciones de la Biblia a las que tenemos acceso, y usted se va a dar cuenta que todas dicen y Jehová, y Dios, y Yahvé, y el proveedor, y el alto, y Elohim había bendecido a Abraham en todo. Este término, este texto, es una historia corta de la larga vida de Abraham. Así fue como vivió Abraham, siendo bendecido por Dios en todo. La bendición de Dios es su favor,
es su cuidado, es su protección, es su prosperidad. Bueno, puedo resumirlo: la bendición de Dios es su providencia. Dios nos da lo que necesitamos de acuerdo a su gracia y de acuerdo a su amor. Claro, debo insistir en esto porque lo he dicho antes: la bendición de Dios no significa que nunca tendremos adversidades. No, no, no. Podemos verlo en el mismo Abraham. Abraham tuvo problemas matrimoniales. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Maridos, ¿cuántos de ustedes han tenido problemas con su mujer? Aunque somos hijos de Dios, aunque oramos. Amén, amén, amén. Ser bendecido por Dios no significa que no tendremos adversidad. Abraham tuvo problemas con su esposa. De hecho, fue la esposa la que lo indujo a acercarse a la criada y le dijo: quiero que tengas un hijo con ella. Y Abraham lo pensó y la esposa le dice: no, 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 no quiero que lo pienses, te lo estoy diciendo. Como los esposos somos bien obedientes, ¿verdad? No, es en serio, hermano. Hermana, escúcheme. A mí me da temor cuando las mujeres no logran dimensionar el poder que tienen sobre su esposo. No, ese no quiere nada. Ah, solo usted sabe por dónde llegarle, hermana. Cierro paréntesis. Abraham, mis hermanos, se enfrentó a la dificultad de que su esposa fue estéril por muchos años. Abraham tuvo un sobrino que le dio dolores de cabeza. La semana pasada hablamos acerca de eso. Es más, Abraham tuvo que pasar la desgracia de que su esposa muriera antes que él. Abraham fue forastero en tierras desconocidas. Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela, deja tu familia y te vas a donde yo te muestre. Ni siquiera le dijo a dónde. Así que Abraham tuvo adversidades, pero a pesar de las adversidades, el texto bíblico nos va a seguir insistiendo. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Porque la bendición de Jehová no nos exime de las luchas, no nos exime de las pruebas, pero nos garantiza que en ellas Jehová está con nosotros. En todo tiempo y en todas las cosas, Abraham fue bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Mire lo que dice el texto en Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión y le dijo, lea conmigo en voz alta por favor, ¿cómo dice el texto? ¿Qué le dijo Jehová a Abraham? ¿Qué le dijo? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas, yo estoy contigo, yo te defiendo, yo soy tu escudo. Antes que lleguen a ti van a llegar a mí. Antes de que pasen por ti tendrán que pasar por mí. Y tu recompensa será grande. Por eso es que Abraham era bendecido, porque Jehová estaba con él. Esto me hace pensar en algunas preguntas importantes, mis hermanos, que no son retóricas, sino más bien se las hago desde mi corazón a todos ustedes. ¿Es posible que hoy también Dios nos bendiga en todo como bendijo a Abraham? Algunos. ¿Es posible que Dios nos dé una vida donde gocemos de su favor como lo hizo con Abraham? Es posible, mis queridos hermanos y hermanas, que aún en la adversidad la mano del Señor nos sostenga. ¿Es posible acaso que el día de hoy Dios nos prospere materialmente en un mundo injusto y en un país con tanta necesidad? Hebreos capítulo 13, versículo 8 es para mí la respuesta a estas preguntas. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Puede leerlo conmigo?
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabe qué significa eso? El Dios que bendijo a Abraham, el Dios que le dijo: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ese mismo Dios de hace 4000 años es el mismo Dios al que usted y yo hoy estamos adorando en esta mañana. El mismo Dios que bendijo a Abraham es el Dios a quien usted y yo servimos. Ese mismo Dios también nos puede bendecir en todo, como lo hizo con Abraham. Amén. Quizá usted se alegraría más si le diera un cheque de 100,000 quetzales, pero esto vale más que eso. El Dios que bendijo a Abraham nos puede bendecir también a nosotros en todo. Él no nos va a decir: mira, todo está incluido, solo falta aquello. No, 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 en todo. Ese Dios que lo bendijo es nuestro Dios, es nuestro buen Padre, que nos puede y que nos quiere bendecir en todas las cosas. De ahí el tema de hoy: envidia de la buena. ¿Cómo no vamos a querer también lo que Abraham tuvo? La bendición de Jehová. Pero claro, no se trata solamente de envidiar lo que vemos. No, no, no. No se trata de envidiar solo la bendición que él tuvo, sino también debemos envidiar el estilo de vida que Abraham desarrolló, la conducta que él mantuvo. A Abraham le conocemos como el padre de la fe, porque fue su fe la que le hizo ser el hombre al que Dios podía bendecir. Trato de decirlo nuevamente: fue su fe, la fe de Abraham. Esa fe lo hizo ser el hombre al que Dios podía bendecir. Su fe. Debemos envidiar, debemos anhelar tener la bendición de Jehová como la tuvo Abraham en todas las cosas. Pero es también oportuno que deseemos tener el estilo de vida que Abraham tuvo. ¿Y qué estilo de vida tuvo? Uno de fe. Por su fe Dios lo pudo bendecir. La fe de Abraham no estaba, por supuesto, en el aire. Su fe no era un tirarse al vacío y esperar que Dios me agarre. No, no, no. La fe de Abraham estaba fundada, estaba establecida en la palabra de Dios. La fe de Abraham tenía su ancla y su fortaleza en la verdad de que si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Y qué le había dicho Dios ahí en Génesis capítulo 15? No temas, no temas. Yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y si alguno de nosotros ahora dice: uy, pastor, a mí Dios nunca me ha hablado, vaya, lea la Biblia, por Dios santo. Lea la Biblia, porque ahí está la palabra de Dios para usted. La fortaleza, el ánimo, el consuelo, la sanidad, la libertad, la guía, la sabiduría. Todo lo que el hombre necesita viene del corazón de Dios y fluye a través de su palabra. Y todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Examinemos un poco la fe de Abraham. Por su fe, Abraham sacrificó lo mejor de su vida. Ay, no, pastor, ya Cristo pagó en la cruz del Calvario todo por mí. Yo entiendo eso. Yo no estoy hablando aquí de salvación. Yo no estoy hablando aquí de ir al cielo. Para ir al cielo, yo sé, ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. Estoy hablando de conseguir la bendición de Dios en esta tierra, aquí y ahora. Y para eso se necesita tener un estilo de vida lleno de fe, como la de Abraham, que sacrificó lo mejor. Vea cómo dice Génesis capítulo 22. El capítulo 22
narra la historia del momento en el que Abraham va a sacrificar a su hijo, su único hijo, Isaac. Dice, y dijo, aquí le habló Dios a Abraham: toma ahora tu hijo. Y todavía como para que no se le olvide, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Debemos recordar, mis hermanos, que Dios le dio a Abraham una palabra y lo bendijo, que cuando él ya era un anciano, ya tenía 100 años de edad, llegó la promesa, nació Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la vejez, el hijo de la bendición. Y claramente Abraham dijo: no, ya no voy a tener más hijos, es a través de este que Dios me va a bendecir, es a través de este que Dios va a engrandecer el nombre, es a través de este que Dios me hará padre de naciones. Pero luego aparece el Señor y el Señor le dice: ese hijo que tú crees que es tu bendición, ese hijo que tú crees te va a heredar, ve y sacrifícalo en holocausto. El holocausto era un sacrificio donde se ponía la ofrenda en el altar y el fuego tenía que consumirlo todo, quedar solo cenizas. Isaac era el hijo de la promesa, pero Dios se lo pidió. ¿Cómo resolvería Dios la promesa que le había hecho a Abraham de hacer de él una gran nación, si ahora le estaba pidiendo en sacrificio al muchacho de donde saldría aquella nación? Eso era asunto de Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Abraham estuvo dispuesto a poner sobre el altar todo lo que poseía. Nuestra pregunta para el día de hoy sería: ¿nosotros estamos dispuestos a poner en el altar de Dios lo que Él nos pida? Que por cierto, normalmente siempre nos va a pedir aquello que más amamos y aquello a lo que más nos aferramos. Será lo que Dios nos pida: tiempo, talento, tesoro. Las tres grandes cosas a las que más nos aferramos en la vida: tiempo, talento y tesoro. No tesorito, tesoro. Estoy hablando de las posesiones materiales. El tiempo, porque nunca hay tiempo para Dios. A Dios lo último normalmente es que Dios sabe. Dios sabe que no puedo. Dios sabe que soy un hombre, una mujer ocupado, ocupada. Talento, cuando ponemos nuestra vida al servicio del Señor, cuando ponemos nuestras manos, nuestros pies al servicio del Señor. ¿Qué le estará pidiendo Dios a usted? ¿Y estará usted dispuesto a dárselo como Abraham? Por su fe, Abraham sacrificó lo mejor de su vida. Por su fe, Abraham obedeció a Dios. El versículo 3 de Génesis 22 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esta frase, hermanos, es importante: y fue al lugar que Dios le dijo. Y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham obedeció. Usted no ve en ninguna parte de la escritura, no hay manera, hermanos, no hay texto, aún los textos históricos fuera de la Biblia, no hay manera que en otro lugar diga: y Abraham se puso a decirle: Señor, pero mira pues, Señor, o sea, ¿cómo te explico? Es este mi hijo y a través de él es que yo voy a tener nietos y luego bisnietos y se va a hacer la gran. Abraham no se puso a negociar con Dios. Abraham sabía: Dios me dijo que va a hacer de mí una gran nación. ¿Cómo lo va a hacer? Es asunto de él. Lo que yo tengo que hacer es obedecerle. Y si Él me está llamando a sacrificar, es lo que voy a hacer. Se levantó de mañana. ¿Cuándo se levanta uno de mañana? Cuando está esperando el viaje que va a hacer.
Se levantó de mañana, preparó lo que necesitaba, cortó la leña, tuvo toda la intención para poder ir y hacer lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Se levantó de mañana, tuvo la disposición, no se demoró en hacer lo que Dios le pidió. No le dijo: Señor, dame un mes, Señor, dame un año más, Señor, déjame disfrutar un poquito más a mi hijo. No, no, no. A la mañana siguiente el hombre se levantó para ir al lugar que Dios le dijo. Abraham obedeció sin cuestionamientos y mucho menos con reclamos. No cuestionó, no reclamó. No cuestionó, no reclamó. Número 3. Por su fe, Abraham tuvo esperanza. Vea cómo dice Génesis 22, versículos 6 al 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Hermano, esta es una escena dramática. Abraham sabía que su hijo era el sacrificio, y al muchachito le pone la leña. Le dice: llévate la leña sobre la que te voy a quemar. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde? La gente que está a nuestro alrededor, cuando nos vean ser hombres y mujeres de fe, nos van a cuestionar: ¿por qué haces lo que haces? Te lavaron la cabeza, te lavaron el cerebro. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué sirves a Dios así? ¿Por qué das tu tiempo así? ¿Por qué sacrificas así? ¿Dónde está el sacrificio? Sigamos. Y Abraham le respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. En el 22:5, mire lo que Abraham le dice a los criados que llevaba. Entonces les dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Cómo termina ese versículo? ¿Cómo termina? Y volveremos. Y volveremos. Porque Abraham mantuvo por la fe la esperanza. Dios lo dijo y Dios lo hará. El apóstol Pablo nos da una descripción poderosa de la esperanza de Abraham. Un texto que quiero leer con ustedes. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21. La escritura dice, hablando de Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, porque ya tenía 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Siguiente versículo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Pregunto: ¿quiénes de nosotros creemos que Dios es poderoso para cumplir sus promesas? A ver, hermano, ¿quiénes creemos que Dios es poderoso para cumplir las promesas que nos ha hecho? Entonces mantengámonos en esperanza, mantengámonos firmes, aunque a veces veamos que ya estamos a punto de hacer el sacrificio. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Por su fe, Abraham mantuvo la esperanza. Por su fe, Abraham perseveró. Génesis 22:9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Perseverar significa continuar, perseverar significa seguir, perseverar significa no dejar de avanzar.
Hasta ese momento Abraham no había vuelto a escuchar instrucciones diferentes de Dios. Abraham tenía las instrucciones que Dios le había dado la noche anterior. Ve a aquel monte y sacrifica a tu hijo. Abraham no dudó, él perseveró, él continuó. Tanto que aquí dice el texto claramente que cuando llegó al monte Moriah se puso a trabajar. Levantó el altar seguramente de piedra, compuso la peña, ató a su hijo, lo puso sobre la leña en el altar. Abraham no se detuvo, él perseveró. Perseverar tiene que ver, hermanos, con ir en contra de la corriente. Si tuviéramos que ir a favor de la corriente, qué fácil sería. Pero tener fe, mis hermanos, y confiar en Dios regularmente nos va a hacer ir en contra de todo lo que nos están diciendo. Pero si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Y finalmente, Abraham, por su fe, tuvo victoria. En Génesis 22, el 12 y el 14 dice: y dijo el ángel, le habla a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y el versículo 14 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. ¿Cuántos queremos que Dios nos bendiga como bendijo a Abraham? Hermano, ¿cuántos queremos que Dios nos bendiga en todo como bendijo a Abraham? Necesitamos tener también la fe de Abraham. Una fe que cuando Dios le pide sacrificar, le entrega a Dios lo mejor. ¿De qué debemos entregarle a Dios lo mejor de nuestra vida? Tiempo, talento, tesoro. Tiempo, talento y tesoro. El Señor merece lo mejor de nuestra vida. Y aún aquello que nosotros imaginamos: pero esta es la bendición de Dios para mí. Pero si Dios te lo pide, dáselo. Porque queremos, yo anhelo, hermanos, que Dios nos bendiga en todo como bendijo a Abraham. El mismo Dios que lo bendijo a él es el Dios a quien usted y yo hoy servimos. Esa fe de Abraham es una que nos hace obedecer a Dios, no cuestionarle. Sí, nos dicen que la fe es ciega. No es completamente así. Nuestra obediencia, mis hermanos, y nuestra fe en Dios no es ciega, porque no estamos creyendo en el aire, en el vacío. No. Obedecemos porque conocemos a Dios, porque conocemos su palabra y sabemos que lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Así que nuestra fe no es ciega, nuestra fe está puesta en lo que Dios nos ha dicho. Tengamos esa fe que nos hace mantener la esperanza, que nos hace seguir confiando en Dios, que nos hace seguir permaneciendo, que nos hace seguir creyendo. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Mantengamos esa fe como de Abraham, que le hizo perseverar, que a pesar de la dificultad. Quiero que usted imagine, hermano, lo que significaba para un padre poner a su único hijo, en el cual tenía todas sus esperanzas, ponerlo en el altar para ser sacrificado y quedarse con la incógnita: ¿y ahora qué voy a hacer? Pero Abraham perseveró. Abraham dijo: yo voy a obedecer a Dios, porque si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Y Abraham consiguió esa victoria.
Él entregaría lo mejor de él. Pero el lugar, escúcheme esto, el lugar donde Abraham iba a entregar lo mejor de él, resultó ser el lugar donde Dios le dio lo mejor de él. La victoria de Abraham fue la bendición de Dios. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Ese fue el resultado de poner su fe en Dios. Esa es envidia de la buena. Porque el mismo Dios que bendijo a Abraham es nuestro Dios. Trato de decirlo para que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. El mismo Dios, hermano, el mismo Dios. No le estoy hablando de una leyenda, no le estoy hablando de un mito. No, no, no. El mismo Dios, creador del universo, que bendijo a Abraham, que le dijo: no temas, yo soy tu escudo y tu recompensa será sobremanera grande. Ese mismo Dios es nuestro Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, sigue teniendo el mismo poder, sigue teniendo los mismos recursos y sigue teniendo el mismo amor. Y está buscando esta mañana aquí hombres y mujeres que puedan tener la fe como la fe de Abraham, porque esa fe hará que Dios nos bendiga en todo. Pregunto, ¿somos esos hombres y esas mujeres a las que Dios puede bendecir? Sé que a veces la fe nos hace falta. Fácilmente nos debilitamos. Fácilmente nos desanimamos. Cuando vemos los caminos cerrados, creemos que ya nada puede cambiar. Decimos: este es mi destino, así va a ser. Pero si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Y Dios hará que un cordero aparezca trabado entre las ramas. Y Dios hará que el milagro suceda. Pero mis queridos y queridas, Dios está buscando hombres y mujeres como Abraham, llenos de fe, que ponen su confianza